Hola a todos en este día, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor quería seguir compartiendo los principios del sabio Salomón que encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Hemos visto el versículo 1 y 2, el principio que aplica, en el versículo 3 y 4, y hoy vamos a ver el verso 5 y 6. Y hace referencia a que Salomón está diciendo de que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia. Y el principio que nos regala, si confiamos en Dios y descansamos en Él, es que Él enderezará nuestros caminos. Es decir, aquello que esté torcido, aquello que esté mal hecho, aquello que esté mal, dice que Él lo enderezará. Y cuando lee uno este principio, uno dice, bueno, confiar es descansar en Dios, es abandonarnos en Él. Y les confieso que en lo personal ha sido una de las cosas más difíciles que he podido hacer. Incluso todavía dentro de mí existe esa batalla por descansar en Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Miren que esta mañana estaba leyendo, además de estos versículos de Proverbios, estaba leyendo una palabra que la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 6, en el versículo 9, y dice de que Dios comisiona a Moisés para ir a Faraón, para ir a hablar a Faraón para liberar a su pueblo. Pero en estos versículos dice que Dios le dice a Moisés que vaya y hable a su pueblo. Le dice que Él los ha escogido como nación y que Él será su Dios y que los va a liberar de las manos de la esclavitud y los va a llevar a la tierra prometida, la tierra que juró que iba a dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y en el versículo 9 les dice que Moisés fue y habló con ellos, pero que ellos estaban en tan dura servidumbre que no escucharon las palabras que Moisés estaba hablando de parte de Dios. Y una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer es confiar en Dios, confiar en su providencia, descansar en Él cuando estamos en medio de dificultades. Y pienso que eso fue lo que le pasó al pueblo. Estaban en tanta agonía, en tanta desesperación, en tanta aflicción por el trabajo duro que no pudieron confiar en Dios, no pudieron descansar en las palabras que Moisés les estaba dando. Y como les dije al principio, eso me ha costado muchísimo y sé que a algunos de ustedes también les cuesta, porque cuando estamos en medio de situaciones difíciles, de aflicción, de dificultades, la mayoría de las veces tomamos decisiones en esos momentos de dificultad y desesperación. Y una de las cosas que he podido aprender en los momentos que he podido lograrlo es no tomar ninguna decisión en ese momento difícil y aprender a descansar en Dios. Cuando yo voy a la presencia de Dios en oración, en medio de la dificultad, en medio del problema que estoy viviendo, y descanso en Él, encuentro esa paz que necesito en medio de la dificultad. Confío en su providencia, confío en que Él tiene cosas buenas para mí, confío, como dice la palabra, en que Él quiere lo mejor para mí. Y yo logro descansar en su presencia a pesar del problema tan difícil que pueda estar viviendo. Entonces, en medio de esa paz, Dios endereza mis caminos. Dios, en ese momento que podemos pensar que tenemos la mente fresca, nos regala la sabiduría para encontrar la solución a esa dificultad, pero solamente cuando descansamos en Él, cuando confiamos en Él. Por eso dice la palabra ahí en ese principio, y entonces Él enderezará nuestros caminos, porque solamente cuando confiamos y descansamos en Él y encontramos ese refugio en medio de la tormenta, entonces ahí en esa paz que Él nos regala, entonces Él endereza nuestros caminos, nos regala la sabiduría para poder encontrar la salida que nosotros en medio de nuestra angustia y en medio de nuestra desesperación no podíamos ver, porque nuestra mente se bloquea, nuestra mente, como escuché a un psicólogo español, nuestro cerebro encadena nuestra mente, la encarcela, y en ese momento no encontramos solución, y posiblemente la decisión que tomemos en ese momento de angustia y desesperación va a ser peor que el mismo problema, o nos va a llevar a una situación peor que el mismo problema que estamos viviendo. Entonces, quería compartir contigo este principio tan hermoso que se cumple en la vida de nosotros. Cuando nosotros logramos confiar y descansar en Dios, en medio de la dificultad, en medio del problema, y vamos a su presencia y encontramos esa paz y le pedimos a Él que nos regale la sabiduría, entonces en esa paz, en esa tranquilidad,
Él nos regala la sabiduría y enderezamos o corregimos el problema que posiblemente nosotros mismos nos hemos metido. Pero es ahí, en medio de la paz, cuando logramos descansar en Dios. Espero que esta vitamina del día de hoy te ayude, te construya y te edifique en la fe, en este caminar que tenemos con el Señor. Dios te bendiga grandemente en este día.